Bendiciones, saludos, un abrazo a la distancia. Le habla la profeta Mileida Parra. Continuamos con el ciclo de las parashá. Hoy continuamos con la parashá número 9, que se titula Beryeset y se estableció. Está basado en Bereshit, capítulo 37 al 40, que es Génesis, al 40:23. ¿Ya? Y hacemos una oración para que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, hablando en nuestras vidas, y sea Él glorificándose y que hable lo que Él quiere que yo hable. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te doy gracias en esta noche, en este día. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por la celebración de Hanukkah, porque tú, Yeshua, eres la luz del mundo, Señor, y es la fiesta de la dedicación. Dedicamos nuestra vida, nuestras familias, nuestros hijos a ti, porque en la simiente de Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Bendigo las 12 tribus de Israel y yo proclamo, Señor, que la luz tuya, la luz del Mesías, que yo soy la luz del mundo, dijiste tú. Señor, y eres la puerta. Señor, gracias porque eres la puerta y eres la luz, Señor. Y gracias, Señor amado, en el nombre de Yeshua, porque tu luz resplandece en cada uno de los corazones, Señor, en cada familia de la tierra, Señor, de las 12 tribus de Israel y aún sobre los gentiles. Señor, tú los llenas del conocimiento de tu voluntad y se quebranta y se rasgan los velos de estupor, Señor, que cubren las naciones, Señor amado. Te doy gracias, Señor, porque tu diseño y tu propósito se establece en la tierra, porque ni una tilde ni una jota, tú eres el Aleph y eres el Tat. Ni una letra pasará hasta que se cumpla todo lo que tú has dicho, Señor amado. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, por la obra redentora del Mesías, Señor, y porque cada día, Señor, tú nos revelas y abres nuestros ojos para ver lo que tú quieres que veamos, y que la tierra será llena y es llena del conocimiento de tu voluntad. La tierra es llena del conocimiento de tu voluntad y nosotros abrimos nuestros ojos. Señor, declaramos que el poder de la resurrección del Mesías, el poder de la resurrección, el poder que levantó a Yeshua entre los muertos, está operando en nuestras vidas y en los corazones y en las familias de la tierra, resucitando lo muerto. Nos levantamos de los sepulcros, Señor, y tu shofar está sonando, recorriendo toda la tierra. Y la voz del rugido del león, Señor, resonando por toda, porque el león está rugiendo, Señor. Tu silbido está, Señor, sobre toda la tierra, Señor. Y nosotros oímos tu voz y respondemos, Señor, a lo que tú has establecido, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Leemos aquí en Bereshit, capítulo 37. Dice, y se estableció Jacob en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, en la tierra de Canaán. Y esta es la descendencia de Jacob. José, a la edad de 17 años, aconteció que él estaba apacentando con sus hermanos el rebaño, y los muchachos estaban con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres, las Nashid, de su padre, y trajo José un mal informe a su padre. Y dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Era para él y hizo para él una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que él era amado y por su padre más que a todos sus hermanos, y lo aborrecieron a él, y no podían hablar con él en Shalom. Y soñó José un sueño, y se lo contó a sus hermanos, y ellos lo odiaron aún más. Y él le dijo a ellos, escuchen, les ruego, este sueño que he soñado. Y aquí nosotros atábamos manojo en medio del campo, y aquí se levantó mi manojo y se mantuvo en pie. Y aquí alrededor de sus manojos, y se inclinaron delante del mío. Y dijeron a él sus hermanos, ¿reinarás sobre nosotros? ¿O ejercerás dominio sobre nosotros? Y ellos lo odiaron aún más,
por sus sueños y por sus palabras. Y soñó de nuevo un sueño, otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Y dijo, he aquí, tuve otro sueño, y he aquí el Chemes, el sol y la luna, y 10 estrellas, 11 estrellas, se inclinaban a mí. Y él se lo contó a su padre y sus hermanos, y le reprendió a él su padre, y dijo a él, ¿qué sueño es este que tú has soñado? ¿Acaso esperas que yo, tu madre y tus hermanos nos postremos ante ti? Y lo celaban sus hermanos, pero su padre observaba aquellas palabras. Entonces aquí vemos la vida de José, que él soñó unos sueños. Y vemos que, número uno, sus hermanos no podían hablarle suavemente, le tenían envidia, había celo, ya que él era favorito. Y recuerden que el sueño era de Dios porque, bueno, así aconteció. Y también porque Rubén, lo leíamos en la paracha anterior, Rubén le movió la cama, o algunos comentaristas dicen que se acostó con la mujer de su padre, otros que le movió la cama. Entonces, por ese motivo, él perdió su derecho de ser primogénito y pasó a recaer sobre José, que fue el primer hijo de su segunda esposa, que fue Raquel. Entonces, y él tiene ese sueño a la edad de 17 años. Él informaba a sus padres el mal comportamiento que tenían sus hermanos. Llevaba reporte. Su papá lo amaba. Y vemos aquí que José también es un tipo del Mesías, porque vemos cómo los escribas y fariseos confrontaban al Mesías. Le decían, ¿con qué autoridad tú hablas? Y también vemos como José, vamos a ver más adelante, él fue vendido, sus hermanos lo venden por 20 ciclos de plata a unos mercaderes, a unos ismaelitas. Y Yeshua fue vendido, traicionado y vendido por 30 monedas de plata por estos escribas y estos fariseos. Entonces, vemos aquí que la actitud que ellos tenían hacia José, no podían ni siquiera hablarle en shalom. Estaban sus corazones, estaban enceguecidos, tenían celos, ya que su padre lo amaba más, y como ellos tenían esa actitud. Y también hacia el Mesías, tenían, si lo vemos en los tiempos de Yeshua, ¿verdad? A Yeshua los fariseos y los escribas los acusaban al Mesías de que era un blasfemo, buscaban acusarlo, cuestionaban su autoridad, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Mesías con estos escribas y estos fariseos, verdad? Él los expone, los condena, pues, los llama hipócritas, porque ellos decían y no hacían. Eso eran los escribas. Y otra cosa que podemos ver, estos escribas eran, en los tiempos del Mesías, eran maestros de la ley. Ellos eran los redactores de las ganancias del templo, ¿ya? En el tiempo del Mesías, ellos prevalecían más la justicia externa que interna. Enseñaban sin autoridad, los escriban, porque ellos no hacían la palabra, simplemente era algo como retórico, ¿no? Y los fariseos eran los separadores, era una secta judía, los que sostenían la tradición, eso está en Mateo 7:23, eran disputadores, porfiados de la ley de Moisés, o sea, discutían, porfiaban, eso está en Hechos 26:5, Filipenses 3:5.
Eran cuidadosos en cuanto a los detalles externos, se dedicaban más a eso. Eran rígidos en los ayunos, celosos del judaísmo. Les gustaba ostentar, codiciosos, eran codiciosos, eso está en Lucas 16:14. Eran crueles perseguidores. Miren, hasta el punto que llevaron a una mujer casi desnuda para apedrearla delante del Mesías, y Yeshua no levantó su vista. Dice: mujer, ni yo te condeno. Los principales errores que tenían los fariseos, dice que era la justicia externa. Eso está en Lucas 7:30 al 50. Tenían ceguera ante las cosas espirituales. Su énfasis era en la ley ceremonial, perversión de la escritura. Eso está en Mateo 15:1. Justificación propia ante los seres humanos. Se justificaban. O sea, ellos justificaban sus acciones. O sea, ellos creían que por tener la posición que tenían, podían invalidar las escrituras. Yo creo que ellos llegaron a un tiempo que se creyeron más que Dios. Limitación de los posibles creyentes, limitaban a los creyentes. Rehusar aceptar al Mesías, no aceptaban que Yeshua fuera el Mesías. Tenían discrepancias con el Mesías. Entonces, ¿cómo los llamó Yeshua? A ellos los llamó camadas de víboras, ciegos, hipócritas, serpientes, hijos del diablo. A la actitud hacia el Mesías, ellos procuraban destruirle, tentarlo, enredarlo, acusarlo. ¿Ve? Buscaban por todos los medios hacerlo caer. Entonces, hay un texto que dice, lo vamos a buscar en Mateos 5:20. Ya van a ver por qué yo hablo de estos versículos. Porque una de las cosas que el Señor dice en Mateo 5:20, vamos a buscarlo. Miren. Mateo 5:20. Dice así: ¿oísteis? No. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ve? Aquí si vemos, ¿verdad? Viene Yeshua hablando del sermón del monte. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y también él está hablando que él es la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Habla también que somos la luz del mundo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Y luego dice en el 20, que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y habla sobre Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, que no podemos mirar a una mujer para codiciarla porque ya adulteramos con ella en el corazón, o una mujer a un hombre.
Jesús, y los juramentos, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Él vino a darle el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces aquí el Jesús y la limosna, Jesús y la oración, el ayuno, que los escribas, ellos amaban la oración y se justificaban, miraban con desprecio a las demás personas, ¿ves? La oración y la regla de oro. Nunca os conocí, que no cualquiera que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, mas entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y habla que es la puerta estrecha, que por sus frutos lo conoceréis. ¿Por qué en este pasaje de Bereshit estamos hablando de esto? Porque aquí vemos la historia de las 12 tribus de Israel, que ellos habían descendido, estaban los hermanos de José, no se estaban comportando de manera íntegra, honesta. Vemos el ejemplo, que aquí hay un ejemplo de Judá, donde iba a venir la descendencia del Mesías. Vemos la actitud de Simeón y Leví, como ellos cuando el padre de José manda a José a ver cómo están sus hermanos, y Simeón y Leví, vamos a leerlo, dijeron aquí, vamos a leer en esta versión, me disculpan un momento. ¿Verdad? Cuando José fue arrojado, los sueños de José. Vemos como sus hermanos lo odiaron, y dice, vamos a Dotán. Él fue a Dotán, dice, y lo vieron de lejos, en el verso 18, y lo vieron de lejos, antes que llegara, tramaron asesinarnos. Uno le dijo al otro, o sea, Simeón y Leví. Miren, Simeón y Leví, que eran los sacerdotes, tramaron matarlo, así como también tramaron matar al Mesías. No podían hablarle al Mesías de manera pacífica, no lo reconocieron. No reconocieron la autoridad del Mesías, sino que lo insultaron, lo bofetearon, buscaban ocasión de tentarlo, de hacerlo caer. No le podían hablar pacíficamente en Shalom. Por eso que dice que Yeshua es un tipo, cuando él vino por primera vez, ¿verdad? Vino como José. Fue vendido por sus hermanos. Dice que Simeón y Leví lo vieron de lejos. Dice, ahí viene el soñador, ahora matémoslos y tirémoslos en una de las cisternas. Diremos que una bestia feroz lo devoró. Miren cómo habían caído los hermanos de José. No, había corrupción en su proceder. ¿Ya? Entonces dice aquí, matémoslo y tirémoslos a una cisterna y diremos que una bestia feroz los devoró. Veremos qué será de sus sueños. Querían matar sus sueños. Rubén lo escuchó y trató de salvar a José. No lo matemos, propuso. Además planteó Rubén, no derramen sangre, échenlo en una cisterna en el desierto, pero no pongan manos sobre él para salvarlo. Dice, cuando José alcanzó a sus hermanos, los despojaron de su túnica, la túnica de lana fina que vestía. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. Fue Simeón quien lo arrojó, o bien Rubén. Y dice aquí, la cisterna estaba vacía y no tenía agua. Luego se levantaron a comer pan. Levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilead. Dicen que luego que lo echaron allí, ellos se sentaron a comer pan.
Así también con la vida de nuestro Mesías, estos escribas y fariseos lo entregan, lo venden a través de Judas, estos sacerdotes levitas, ¿verdad? Al sumo sacerdote Caifás. Él entregó Judas a Yeshua por 30 monedas de plata. Y ellos no actuaron íntegramente. Y luego era la fiesta de Pascua. Y ellos se sentaron a comer, igual que el Mesías. Entonces, por eso es que se dice que José es un tipo del Mesías. Yeshua vino como Ben Yosé, perdón. Entonces, aquí. Y dice que fue vendido. Dice, se levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galilea, cuyos camellos transportaban especies, bálsamo y aristoloquía, hierbas medicinales aromáticas que llevaban a Egipto. Entonces dijo Judá, ¿quién dijo? Judá, a sus hermanos, ¿qué beneficio tendremos de matar a nuestro hermano, encubrir su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestra mano sobre él, para que nuestro hermano, nuestra misma carne y sus hermanos lo escucharon. Pasaron unos mercaderes madianitas, lo sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos llevaron a José a Egipto y cuando Rubén llegó, bueno, vemos que ¿a dónde está? Que dice, ¿a dónde iré yo? Dijo Rubén, el muchacho no está, ¿a dónde iré yo? O sea, ¿cómo le voy a dar cuenta a mi padre por el muchacho? Entonces dice, tomaron la túnica de José, la degollaron, un macho cabrío, y la remojaron la túnica en sangre, y luego enviaron la túnica de lana fina y la llevaron ante su padre. Entonces dijeron, reconoce, por favor, la túnica de tu hijo. La reconoció y dijo, la túnica de mi hijo, alguna fiera feroz la habrá devorado, seguro. Dice que Jacob rasgó sus vestidos y se vistió de luto e hizo duelo mucho tiempo por su hijo. Y tomando sus hijos y todas sus hijas, se levantaron para consolarlo, pero él se negó. Descenderé a la sepultura enlutado por mi hijo. Su padre lloró por él. Entonces dice, entre tanto los madianitas lo vendieron a Egipto en Potifar, oficial de Faraón, maestro de Metarifes. Entonces aquí vemos cómo José fue vendido, cómo se le engañó, cómo ellos sabían, sus hermanos, las tribus de Jacob se habían, vamos a decir que contaminado, ¿no? Habían descendido porque ya engañaron a su padre, vendieron a sus hermanos, intentaron matarlo. Había envidia en sus corazones por su hermano, no podían hablarle en paz. Y Yeshua nos dice a nosotros que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Es importante esto porque en la Haftará leemos lo siguiente. Miren, ellos no se estaban comportando íntegramente. Y vemos como los escribas y los fariseos, ellos no guardaban Torah. Ellos se ocupaban de las cosas externas. Ellos invalidaban la palabra por tradiciones y costumbres. Ellos impusieron preceptos. Ellos se creían con la autoridad de agregar a la Torá o de las acciones que ellos hacían, estos escribas y estos fariseos. Ellos se justificaban por la posición que tenían. Ellos miraban con menosprecio a muchas a gente del pueblo. Y la Torá nos enseña que nosotros no podemos menospreciar a nuestros hermanos. No. Y cuando yo leía esta parashá, estaba estudiando, el Señor me hacía saber que era muy importante nuestra vida íntegra, una vida honesta, que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos, que así como que digamos, hagamos la Torá, hagamos justicia, porque primero va la misericordia antes que la verdad. Que el Padre nos guarde y nos libre de ese espíritu fariseico que
tiene consecuencias muy malas, muy negativas, al punto que ellos invalidaron la Torá, ellos estaban ciegos, ellos no reconocieron al Mesías por sus tradiciones, por sus costumbres, y proclamamos que el velo de estupor, una vez más proclamamos, se rasga, que toda obra fariseica que pueda haber en nuestras vidas, toda obra de injusticia, toda aquella obras de la carne que no son de Dios, que nos lleva a juzgar a nuestro hermano, que nos lleva a señalar, que nos lleva a emitir sentencias duras, invalidando la Torá en contra de nuestro hermano, se quebranta de nuestras vidas. Miren, aquí vamos a ver en este episodio de Judá cómo vemos que Simeón y Leví, que eran los levitas, eran los sacerdotes, como ellos mismos tramaron, ahí viene el soñador, y tramaron matar. Judá dijo, bueno, vamos a venderlo. Lo vendieron. Y recuerden que de Judá es la línea de reyes, donde vinieron los reyes. Y aquí vemos un paréntesis que hace la palabra del Señor, pero antes de eso, miren, lo voy a leer. En Amós 2:6 dice así. Dice, así dirás, por 3 transgresiones perdoné a Israel, pero la 4ª no la perdonaré. O sea, dice aquí, pues dice aquí, o sea, aunque hayan cometido las 3 transgresiones más severas de la Torá, que es la idolatría, el asesinato e inmoralidad sexual, no fueron castigados hasta que comenzaron a robarse unos a otros. A robarse unos a otros. Pues venden al justo por plata. Venden al justo por plata. Ellos vendieron a su hermano, un hombre justo. ¿Ya? Y al necesitado por un par de zapatos. Injusticia. Que anhelan que el polvo de la tierra esté sobre la cabeza de los necesitados. Ellos anhelan que el polvo de la tierra esté sobre la cabeza de los necesitados y pervierten el camino de los humildes, tomando un hombre, dice aquí, un hombre y su padre van juntos a la misma mujer para profanarla, mi santo nombre. ¿Ve? Ellos también. Y dice que en el pueblo del Señor, perdón, se me baja un poco. En el pueblo del Señor hay falsos profetas que pervierten al pueblo haciéndole pecar, cometiendo adulterios. Y en el libro de Corintios habla de un hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Si no lo creo, podemos verificar eso. Entonces, cometiendo pecados sexuales. Pero también vemos cómo se quería contaminar el altar del Señor estaba contaminado. Por eso que Yeshua volcó las mesas, porque estaban haciendo robos, mercadería con la palabra del Señor. Por eso es importante mirar nuestros corazones, que nuestro corazón sea íntegro, ¿no? Eso el Señor me lo decía. Mileida, la intención, por qué hacemos lo que hacemos. Que el Señor me decía que era muy importante en este tiempo caminar en integridad. Cuando el patriarca Jacob, el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Él dijo Jacob, ya no serás más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambió su identidad. Y nosotros, el Padre Eterno, nos ha dado una identidad. Nos ha hecho sus hijos. Somos Israel. Tenemos su simiente. Tenemos su genética divina. Nos ha constituido en reyes y sacerdotes. Somos el templo de Dios. Y Él dice que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Y vemos que Él era la luz del mundo, bienaventurados los pacificadores. El Padre nos ha llamado a ser pacificadores. El Padre nos ha llamado a ser luz por nuestras acciones, nuestras buenas acciones. Que caminemos en justicia. Que si antes me movía bajo la mentira, el engaño o conseguía cosas
porque era como mi estilo de vida, el engaño. Ay, una mentirita. Ay, voy a alterar esto en mi currículo. No, hermano. El Señor me decía a mí personalmente, no, que fuera íntegra. Y vemos como el patriarca, no digo patriarca, como José, perdón, José, el patriarca Jacob era íntegro. José era un hombre íntegro. Él reportaba a su padre el mal comportamiento de sus hermanos. Pero José estuvo a que Potifar y todo lo hacía bien. Dios prosperaba, aunque fue vendido como esclavo. Potifar lo puso como señor de su casa, hasta el punto que esta mujer quiso venir, la esposa de Potifar, a acostarse con José, y él prefirió huir, dejar su ropa, y ella lo acusó falsamente. Esa es otra cosa. Entonces oramos para que me decía el Señor que era importante en este tiempo la integridad. Miren, la integridad. Y que nuestra justicia, lo vuelvo a repetir cuantas veces sea necesario, sea mayor que de los escribas y fariseos, porque Él les dijo, nunca os conocí. Ellos no tuvieron revelación del Mesías, ellos tenían un conocimiento, mas no una vivencia de la Torá. Y Dios nos llama a hacer luz, a vivir esa Torá, a que caminemos en justicia. Y que si van a hablar de nosotros, si hay una blasfemia, nos llegan a acusar de ladrones, es injustamente. A José fue acusado injustamente de intentar violar a la mujer de Potifar, cosa que era falsa, y fue llevado a la cárcel. Pero de la cárcel, él allí también, el de la cárcel lo puso como señor, porque la mano de Dios estaba sobre él. Y interpretó los sueños, y esos sueños del copero y del panadero. Yeshua antes de morir le dijo al que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y el otro no fue a ese lugar. Él, hasta donde estuvo, caminó con la palabra del Eterno, íntegramente. Y por eso Dios los prosperó. Nosotros no vamos a prosperar con engaños, con mentiras. El Señor nos dará las estrategias, nos da su gracia ante los lugares donde estamos. Si estamos como sirvientes, como trabajadores ante un Potifar, ahí el Señor nos va a prosperar. Si estamos en la cárcel, a donde quiera que estemos, el Señor va a prosperar la obra de nuestras manos. Y así lo proclamamos y nos conducimos íntegramente. Esa es la palabra que Dios me traía. Y aquí vemos como Él dice aquí, ¿ve? Pues venden al justo por plata, al necesitado por un par de zapatos. Entonces aquí vemos que no hay integridad. Anhelaban que el polvo de la tierra sobre la cabeza de los necesitados y pervierten el camino de los humildes. Un hombre se junta para profanar el nombre de su padre porque se acuestan con la misma mujer. Mi santo nombre. También se recuestan sobre prendas tomadas en garantía al lado de cualquier altar idolátrico. Y en la casa de sus dioses beben vino, ¿ya? Producto de sus abusos. Y fui yo quien destruyó ante ellos al Emorita, que eran altos como cedro y fuertes como roble. Yo destruí su fruto por lo alto y por sus raíces por lo bajo. Fui yo quien lo hizo ascender a ustedes desde Egipto y los guió 40 años por el desierto para que tomen la tierra del Emorita. E hice surgir profetas de entre vosotros, vuestros hijos, y hombres consagrados de entre vosotros, vuestros jóvenes. ¿Acaso no es esto así, hijos de Israel? Dice Hachén. Pero ustedes dieron a beber vino a los nazarenos, y a los profetas le ordenaron diciendo, no profeticen. ¿Ve? O sea, no forzaron a los hombres consagrados. O sea, ustedes forzaron a los hombres consagrados a que tomaran vino para que no pudieran enseñar la Torá. Miren, el castigo a los paganos y a quienes no les han brindado los favores que les brindé a ustedes. Los oprimiré a ustedes allí donde estén, como la carga de gavillas oprime el carro. El agil
no hallará refugio, el fuerte le faltará vigor y el guerrero no podrá salvar su vida. No podrán resistir al que manipula el arco. El ágil no escapará ni tampoco el jinete podrá salvar su vida. Además, el más valiente entre los guerreros huirá desnudo en aquel día, declara Hachén. Escuchen la palabra que Hachén ha pronunciado respecto a ustedes, israelitas, respecto a todas las naciones que traje de la tierra de Egipto, diciendo, solo a ustedes he amado de entre todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas las transgresiones. ¿Ve? Y luego habla la fe en las profecías. Entonces dice, ¿acaso pueden dos hombres ir justos sin haberse puesto previamente de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en el bosque si no tiene presa? ¿Acaso da rugidos el leoncillo desde su rugido sin haber capturado algo? ¿Acaso cae un pájaro en la trampa en el suelo sin haberse preparado? Ninguna trampa. ¿O acaso salta la trampa desde el suelo sin haber atrapado? Nada. ¿Acaso suena la alarma en la ciudad sin que atemorice al pueblo? ¿Acaso puede haber desgracia en alguna ciudad que no fuere provocada por Hachén? Seguramente Hachén Elohim no hará nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando Hachén Elohim ordena profetizar, ¿qué no ha de profetizar? Entonces, aquí el Señor está reprendiendo a su pueblo y le está hablando a sus profetas. Ellos no querían que los profetas hablaran la verdad, sino nada más lo que le convenía a sus oídos. Y vemos les leí la actitud de estos escribas y de estos fariseos, que eran codiciosos, crueles, perseguidores. ¿Cuáles eran sus principales errores? Era justicia externa, no del corazón. Ceguera ante las cosas espirituales. Énfasis en la ley ceremonial, en los requisitos. Perversión de las escrituras. Pervertían las escrituras, las invalidaban, quitaban. Justificación propia ante a los seres humanos. O sea, ellos se justificaban a veces porque tenemos una posición de ministro. Se puede justificar los pecados. No, hermano mío. Este es un tiempo de caminar en integridad, de que no seamos como estos escribas, como estos fariseos, que ellos invalidaban la palabra. Ellos no reconocieron al Mesías. Ellos caminaban en error. Eran una secta, eran separadores. Amén. Y no reconocieron al Mesías. Y también lo podemos ver en el caso de cómo Judá había descendido a tal manera que aquí vemos, dice, en aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos, se apartó, descendió y se dirigió a los hombres de Adulán. Cuyo nombre era Jirá, y ella dice, y se asoció con él. Judá se separó de sus hermanos. Dice, y allí Judá vio a la hija de un comerciante llamado Shua, y se casó y cohabitó con ella. O sea, él se casó con una cananea. Y ustedes saben que era prohibición para los israelitas casarse con mujeres cananeas. Judá, de donde vendría la línea del Mesías, los reyes de Israel, se casa con ella. Y ella concibió y tuvo un hijo, y lo llamó Concibió otra vez y tuvo un hijo, lo llamó Omán. Y volvió a concebir y dio a luz. Judá tomó a una esposa para su primogénito. O sea que pasó mucho tiempo cuando se separó, cuyo nombre era Tamar. Y dicen que Tamar, algunos comentaristas, era descendencia de Shem. Él buscó para su hijo no una cananea, sino una mujer de la descendencia de Shem, temerosa de Dios.
Dice, era el primogénito de Judá, era malo a los ojos de Jachn. Y Jachn le causó la muerte. Entonces Yehudá le dijo a Amán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber de virato, estableciendo descendencia para tu hermano. ¿Ve? Ya la Torá estaba, aunque no estaba escrita como lo había escrito el profeta Moisés, pero ya la Torá estaba. Ellos eran conocedores de la Torá. Pero dice que se había apartado, había descendido. Y vimos cómo José llegó a informar a su padre del mal comportamiento que tenían sus hermanos, las tribus. Entonces dice que él le dijo, pero Onán sabía que el linaje no habría de ser suyo, y siempre que cohabitaba con la mujer de su hermano, eyaculaba en la tierra, pero para no darle descendencia a su hermano. Lo que hacía le pareció mal a Jachn, de modo que le causó la muerte. Entonces Yehudá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shela, porque pensó, no sea que también él muera como como sus hermanos. Yehudá trataba de evadirla con meras excusas. O sea, él no pretendía, no estaba en su corazón, que darle su último hijo a Tamar, porque él podemos ver que dice que a los ojos de Dios sus hijos eran malos, pero no ante los ojos de Yehudá. Él más bien creía que el mal estaba en Tamar. Y le dijo, no le voy a dar mi último hijo, no sea que muera. Y vemos cómo él estaba enceguecido, estaba velado, él no estaba viendo sus errores. Y vemos cómo Judá tuvo aquí una actitud, vamos a decir que fariseica, y lo vamos a ver. Y se pasó mucho tiempo y la hija de Shua, su esposa, ¿verdad?, de Yehudá, fallece. Y Yehudá halló consuelo y ascendió a Timnat, ciudad ubicada sobre la ladera de un monte, Adulán. Y junto con su socio Hirat, a supervisar los esquiladores de su ganado. Y le avisaron a Tamar diciendo, tu suegro está ascendiendo a Timnat a esquilar ovejas. Entonces ella se quitó las vestiduras de su viudez, se tapó con el velo, se cubrió su cara de su suegro y no, para que no la conociera, y se sentó en la bifurcación entre el camino de Timnat. Tamar actuó porque notó que Shela, el tercer hijo de Yehudá, ya estaba maduro y sin embargo no se lo había presentado para matrimonio. Entonces ella actuó, y al ver Yehudá, dice aquí, y al ver Yehudá creyó que era ella se sentó en esa esquina, se quitó su atavío de viuda, porque miren, una mujer viuda en aquel entonces que no tenía hijos, era condenarla a la pobreza. Él la estaba condenando a la pobreza, a morir sola, vestida de viuda, porque él no tenía pensado darle su tercer hijo. No estaba en él. Él creía que el mal era ella y la quería tener allí confinada, haciendo una injusticia. Y dice que ella se levantó, se quitó, se puso en una esquina como si fuera en esa bifurcación, como si fuera una prostituta. Había muerto la esposa de Judá y él se allegó a ella. ¿Ves? Se quitó el velo y se acostaron. Ella quedó embarazada. Y aquí vemos cómo al darse cuenta él, dice, Judá toma conocimiento del embarazo de su nuera, Tamar. Unos 3 meses después le fue dicho a Yehudá lo siguiente, mira, tu nuera Tamar cometió adulterio, está embarazada a causa de su promiscuidad. Dijo Yehudá, sáquenla y que sea quemada. Miren cómo la juzgó. Sáquenla y que sea quemada. No dio preguntarle qué pasó, no. De una vez hizo un juicio. Sáquenla y que sea quemada. La única manera de que una persona sea quemada, cuando dice que una mujer era encontrada en adulterio, iba a ser apedreada. Y que sea quemada era que fuera una hija de un sacerdote que se haya prostituido. Y a él
estaba actuando como sacerdote. O sea, miren, Judá está embarazada, Tamar, sáquenla y que la quemen. Drástico, que la quemen. Entonces, cuando estaba siendo llevada, mandó a decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenece estos elementos. Y agregó: por favor, reconoce de quién es este sello, este manto y este bastón. No lo leí arriba, pero vemos que cuando él se llega a ella, a Tamar, que él no la reconoce, porque se puso un velo, se quitó todas sus cosas, ella le dijo: bueno, dame tu báculo, dame tu bastón, dame tu sello. Y él el otro día mandó eso a darle la recompensa, el dinero, y para que le entregara su pertenencia, pero no la encontró. Y él preguntó: ¿aquí no hay una prostituta? Y él dijo, y le dijeron: no hay. Entonces dice aquí: ella no quiso avergonzarlo, porque le pidió que reconociera los objetos que le dejara en garantía. Dijo ella: si lo reconoce, bien; de lo contrario, prefiero que me quemen antes de avergonzarlo públicamente. Esta es la fuente de los sabios. Y dice: Yehudá lo reconoció y dijo: tiene razón, es mío, porque no le di a Chela, mi hijo. Y no continuó intimando con ella. ¿Ve? Cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre, el alumbramiento. Uno sacó la mano, el pariente tomó el hilo rojo y se lo ató diciendo: este salió primero. Pero luego retiró su mano hacia atrás y salió su mano, y ella dijo: ¿cuánta fuerza hiciste para imponerte? Que fue Pérez. Y lo llamó Pérez, y después salió su mano, el que tenía en la mano el hilo rojo, lo llamó Serat, que significa brillo, por el brillo del hilo rojo. Entonces aquí vemos cómo Judá, dijo él, más justa es ella que yo. Él reconoció que él era el que estaba pecando, que no era Judá, que él no le estaba haciendo injustamente. Entonces, vemos a veces, ¿verdad?, como una vez más se emiten juicios. A veces vemos la paja de nuestro hermano y no vemos la nuestra. Tenemos estándares muy elevados, decía, y vemos a veces más los errores de otros que de nosotros mismos. Y resulta que cometemos los mismos errores y peores. Entonces, el Señor me hablaba y me decía que mi justicia fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. Así de sencillo. Que actuara con justicia. Misericordia quiero. Que la misericordia va antes que la verdad. Que seamos personas íntegras, nos conduzcamos como luz. Yeshua vino a cumplir la Torah y a darle su verdadero valor. Vimos que a la sal, el amor hacia nuestros enemigos. Que el Padre nos ayude, hermano. Que esa actitud que tuvieron los escribas, los fariseos, que mataron a Yeshua, que lo llevaron a venderlo por 30 monedas de plata, que procuraban matarlo, que esa actitud no esté en nosotros. Que el velo de la religiosidad, que todo velo de estupor, que todo velo religioso que pueda haber en nuestros corazones se rasgue. En el nombre poderoso de Yeshua, yo proclamo que somos libres de toda religión, que somos libres de ese espíritu de fariseísmo. En el nombre poderoso de Yeshua, declaro libertad sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos que están escuchando esta palabra. En el nombre de Yeshua. Y que cuando si llegásemos a juzgar, juzguemos con justicia. La Biblia enseña cómo debemos de juzgar. Llamar a ese hermano primero a solas, después con 2 testigos, y si continúa, lo tengamos como mundano, pues como persona. Cuando hay pecados que son fuertes, que se le llama la atención y la persona no quiere enderezar, pues se le llama. Y si no, se le tiene como gentil. Entonces, aquí vemos como en las 12 tribus, a veces cuando caemos o descendemos, no tenemos la capacidad de ver. Los hermanos de José no podían ver, estaban llenos de odio. Ellos no podían hablarle con
con palabras suaves a su hermano, sino que estaban llenos de envidia, de codicia, habían descendido y tuvieron que pasar, tanto José tuvo que pasar un proceso para ser preservador de vida, como sus mismos hermanos tuvieron un proceso todos esos años. El padre pues trató también con ellos para hacerlos cambiar. Y lo vemos cuando están ante José. José los puso a prueba. Y lo vamos a ver en las próximas parashá. De caminar pues en esa integridad, y ellos estaban arrepentidos. Judá estaba arrepentido. Dios lo llevó por un proceso. Y vemos cómo no se podía contaminar aquí con este episodio de Itamar. No se podía contaminar la descendencia, la genealogía donde vendría el Mesías. No podía venir de una descendencia de cananea. No. Dios tuvo que traer a Tamar. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Pero ahí estaba la mano del Señor. Amén. Y él reconoció que estaba equivocado. Y luego vemos como José en Egipto. Ve la mano de Dios estaba sobre José. Dice que Hachén estuvo con José y fue un hombre exitoso. Él servía en casa de su patrón, el egipcio. Su patrón vio que Hachén estaba con él y que Hachén hacía prosperar todo lo que él hacía. Y José agradaba a su patrón y lo atendía personalmente. Y el patrón Potifar le dejó a cargo del manejo de su casa, de todo lo que tenía. Entonces vemos cómo José caminó íntegramente, caminó bajo los principios. Yo estoy seguro que Jacob enseñó a José la Torá, le enseñó la Torá. Y él vio eso de su padre, y él hacía lo que vio hacer de su padre. Jacob estuvo a Labán y Dios prosperó a Labán por medio de Jacob. Y aquí vemos un José en casa de Potifar, donde lo atendía, lo agradaba a su jefe, y el Señor prosperaba. Y Potifar vio que la mano de Dios estaba sobre José y todo lo que él hacía prosperaba. Y vamos a hacer esa proclama, que la mano del Eterno está sobre nuestras vidas. ¿Y qué me decía a mí el Señor? Repito, Mileida, integridad. Condúcete con integridad. Haz lo recto. Si por un tiempo hacíamos cosas fraudulentas, con engaños, ya no más. Porque somos hijos del Eterno, tenemos una identidad, somos un pueblo, somos luz, y Él nos manda a caminar en luz. Y vemos como la mujer, la esposa de Potifar, trata de acostarse con José y es llevado a la cárcel. Dice, entonces el patrón tomó a José y lo puso en la prisión, en lugar donde se confiaban a los presos del faraón. Y allí quedó él en prisión, pero Hachén estuvo con José, lo dotó de simpatía e hizo que se congraciara con el alcaide de la cárcel. Entonces proclamamos que esa simpatía, que esa gracia, que la mano del Señor está sobre nosotros, la simpatía del Padre, y que nos da el poder para que todo lo que nuestra mano emprenda será prosperado y será bendecido. Amén. Entonces aquí está José en prisión interpretando los sueños del copero y del panadero. Y si el alcalde de la cárcel puso en manos de José el control de todos los presos que había en la cárcel, de modo que todo lo que había que hacer allí se hacía conforme a la orden de él. Y el alcalde de la cárcel no tenía necesidad de controlar nada de lo que estaba bajo el dominio de José, porque Hachén estaba con él. Lo que él emprendía, Hachén lo hacía prosperar. Así proclamamos, que lo que nuestra mano emprenda, Hachén lo hace prosperar. Entonces José en la cárcel interpreta los sueños del copero y del panadero. Entonces dice, entonces el maestro copero le contó su sueño a José y le dijo, estando yo en mi sueño, vi a una vid delante de mí, y la vid había 3 sarmientos, y dice que floreció, y dice, y le dijo, dice, dentro de 3 días
Faraón te tendrá en cuenta y te restituirá de tu cargo. Entonces, viendo el panadero que le interpretó favorablemente, le contó a José su sueño. Entonces, cuando el maestro del panadero notó que José era capaz de interpretar el sueño, dijo a José: yo también soñé. Mira, habían 3 canastos de mi misma trenzados sobre mi cabeza. El canasto superior había toda especie de manjares, pero para Faraón, productos artesanales de panadería, y las aves lo comían del canasto que estaba en mi cabeza. Y José respondió su interpretación: los 3 canastos equivalen a 3 días. Dentro de 3 días levantará Faraón su cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol. ¿Ve? Y así ocurrió. Hasta aquí la paracha. Como el Señor nos habla de caminar íntegramente, caminar en honestidad, no robando. Si alguien nos da, dice la palabra de Dios que si alguien nos dice: mira, sé fiador, y vengo yo y le quito el manto con que se da calor. No, a veces nosotros actuamos injustamente porque, ay, me debes, ahora te quito lo que que es usura, de fiador, y te quito lo que tienes. Voy y entro a tu casa y me llevo lo que hay, que es tuyo. No, eso no debe ser, eso es injusticia. Y si lo hemos hecho, le pedimos perdón al Padre, que nos perdone. No juzgar, no ser como los escribas, no ser como los fariseos. Ellos hablaban, perdón, como quien no tiene autoridad. Ellos no hacían la Torah, ellos amaban ser vistos, ellos miraban con menosprecio. Estaba la oración con un publicano y un pecador, un fariseo y un pecador, y se comparaba. No, no se debe hacer. Entonces el Señor pues quiere eso, que caminemos en integridad, y solo así seremos prosperados. Dios bendecirá la obra de nuestras manos. En su tiempo, en su momento, José pasó un proceso de vida de Potifar de esclavo, fue llevado preso, y de la cárcel, vamos a ver más adelante, pasó a ser gobernador de Egipto, porque Dios estaba con él, y fue en un entrenamiento. Y me acuerdo de estas palabras que Jacob le dijo a su hermano Esaú. Vemos que ellos son el pueblo árabe, han gozado de riquezas, han descubierto cosas, vivieron en el desierto, pero Jacob le dijo: yo voy a mi ritmo. Él dependía de Dios, él no trabajó en su fuerza. Entonces nuestra dependencia está en Dios, y en el tiempo de Dios el Señor nos dará sus estrategias. Estamos creyendo y estamos orando por eso, pero es importante la integridad, vivir los procesos, gracias Señor, sabiendo en la expectativa de que el Señor nos lleva a otra condición en los lugares donde estamos. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Le damos gracias al Padre por la palabra. Y seguimos meditando en esto, que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos. Hemos proclamado que el velo de estupor se rasga. Hemos proclamado que Yeshua es la puerta, Yeshua es la luz, Yeshua es la salvación, que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida, y que separados de Él nada podemos hacer. Y que Él nos ha llevado al Padre. Que el espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de su voluntad reposa sobre nosotros. Y hemos proclamado el despertar sobre todos los hijos del Eterno, el abrir de ojos, y que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Bueno, bendiciones. Compartan, y bueno, muchas bendiciones. Gracias.